El objetivo de esta presentación es hacer un breve repaso respecto del uso de mínimos cuadrados ordinarios y del método de máxima verosimilitud. Respecto del método de mínimos cuadrados ordinarios, es importante recordar que lo que hace o lo que intenta es ajustar una función de regresión muestral a una función de regresión poblacional. Es decir, lo que intenta básicamente es estimar parámetros poblacionales a través de una muestra y mediante una función de regresión lineal. ¿Y cómo lo hace? Minimizando la suma de errores al cuadrado que surgen entre los valores observados o los que vienen en la base de datos y los valores que va a estimar el modelo. La función de regresión poblacional, recuerden que se puede representar de esta forma. Este es un modelo de regresión múltiple, donde tengo que la variable dependiente IT se explica por la variable x2, x3 hasta xk. En general nosotros decimos que este es un modelo múltiple porque tiene más de dos regresores. Tiene la variable x2, la variable x3 y puede tener hasta k regresores. En términos matriciales, lo podemos todo esto juntar y podemos señalar, por ejemplo, que el vector i va a ser igual al vector x por beta más mu. Si ustedes se fijan, esto está en negrita, y normalmente esta es la notación general que se usa en los textos de econometría. Cuando es un vector que contiene cierta variable, se tiende a expresar en negrita. Por ejemplo, i tiene t por 1 observaciones, k tiene t por k observaciones, etc. Ahora, esta función de regresión poblacional, nosotros la intentamos estimar a través de, o ajustar a través de la función de regresión muestral, donde nuestro objetivo entonces es estimar los valores de beta 1 gorro, beta 2 gorro, hasta beta k gorro. De modo que en este caso, los residuos al cuadrado que se deriva de la diferencia entre IT e IT gorro o IT estimado sean lo mínimo posible. Ahora, el error estimado, que es el que vamos a intentar minimizar, se define como la resta entonces entre el valor real menos el valor estimado. En términos matriciales queda escrito de esa forma. Entonces lo que hace mínimos cuadrados ordinarios es minimizar esta sumatoria con respecto a la elección de los parámetros beta 1 hasta beta k. Y lo hace entonces minimizando la resta que hay entre el valor observado menos el valor estimado, que sería toda esta parte. En términos matriciales, que es mucho más eficiente hacer los cálculos, minimizar el error al cuadrado de esta forma, o la sumatoria, es equivalente a minimizar el vector mu traspuesto por mu. Y en este caso se escribe de esa forma, en base a los vectores que uno tiene calculados. Al hacer el problema o al resolver este problema, se obtiene entonces el estimador de mínimos cuadrados ordinario, que es beta gorro, que va a tener dimensión k por 1, y que corresponde a la solución que es bastante referenciada en los textos de econometría, que es la matriz x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesto por y. Y esta matriz, como tiene cada fila va a representar entonces el valor beta 1 gorro, beta 2 gorro, hasta el valor beta k gorro. Lo siento si estoy intercambiando aquí la notación, pero bueno, el k que estoy poniendo aquí es el mismo k que está acá. Notar que de inmediato voy a ir recordando algunos elementos. Al momento de obtener estos estimadores beta gorro, o el estimador beta gorro de mínimos cuadrados ordinarios, no tuvimos que hacer ningún supuesto respecto a la distribución del error, ni las propiedades estadísticas de ese error. Entonces eso es importante, que el método de mínimos cuadrados ordinarios, para solamente calcular los beta, no requiere ningún supuesto sobre la distribución del error, ni ciertos otros supuestos que vamos más adelante, que sí son necesarios al momento de hacer inferencia. Entonces, recapitulando, el método de mínimos cuadrados ordinarios es un método algebraico, un método matemático que permite obtener un estimador beta a través de minimizar una función. Ahora, si queremos hacer inferencia respecto de esos parámetros que estamos estimando, dado que provienen de una muestra, son valores aleatorios, lo que tenemos que hacer es supuestos, o establecer supuestos. El primer supuesto es que la esperanza del error es 0. Esto se establece como que la esperanza de mu, o el vector de errores, es θ, que es el vector nulo, que tiene dimensión t por 1. Esto quiere decir que la esperanza entonces de cada error es 0. También se asume que existe homocedasticidad y los errores no sufren de autocorrelación. Esto se transforma entonces en una matriz de varianza y covarianza de este error, que se puede escribir simplemente como sigma mu cuadrado por la idéntica de orden n, donde, bueno, aquí debería ser t, dado que estamos trabajando con una muestra de tamaño t, donde sigma mu cuadrado entonces la varianza de este error desconocido. Otro supuesto importante es que no existe multicolinialidad perfecta. Esto quiere decir que el rango de la matriz X, que es de t por k,
va a ser K, donde este K, recuerden que es el número parámetro que estamos estimando, que es menor que T. Si esto no se satisface, básicamente la matriz X transpuesta por X a la menos 1 no existe. O sea, si esto no se satisface, esto implica que X transpuesto por X a la menos 1 no existe y no se puede entonces estimar el vector beta. Si todos estos supuestos se cumplen, entonces podemos indicar que el estimador beta gorro es un estimador MELI. Al hacer esto, entonces, nos aseguramos de que sea el estimador más preciso dentro de todas las clases de estimadores lineales e insesgados, y por lo tanto podemos hacer una inferencia en forma segura. Esto quiere decir que cada vez que nosotros hagamos una regresión, deberíamos verificar que el supuesto de homoceasticidad y de no autocorrelación se cumpla, que es uno de los más importantes. La multicolinealidad, si es perfecta, de inmediato la vamos a detectar porque simplemente no se va a poder calcular beta gorro, dado que X transpuesta por X a la menos 1 no existe. Y este supuesto, digamos, se asume simplemente que se cumple. Ahora, entonces, asumiendo una nueva o estableciendo un nuevo supuesto de que este error se distribuye normal con media cero y varianza sigma cuadrado por la idéntica de orden t, entonces nosotros podemos establecer la distribución de este beta gorro. Podríamos establecer que el vector beta se distribuye entonces normal con media beta, dado que es insegado, y con matriz de varianza y covarianza sigma cuadrado por x transpuesta por x a la menos 1. Esto en términos de beta, ¿cierto? Estableciendo como vector. Pero si yo quiero esto asociarlo a un vector beta k cualquiera, donde este beta k podría ser el 1, el 2, el 3 o el último, ¿cierto? Elemento que estamos estimando, yo digo que se distribuye normal con media beta k y varianza entonces sigma mu cuadrado por c sub kk, donde este c sub kkk es entonces el elemento ubicado en la posición kk de la matriz x transpuesto por x a la menos 1. Ahora, dado que esto entonces se va a satisfacer, yo podría definir una variable o un estadístico z, que es el estadístico que normalmente se asocia a la distribución normal estándar, donde este estadístico z entonces se puede escribir como la diferencia que hay entre el valor estimado de mi regresión menos el valor poblacional que yo estoy asumiendo que es cierto que tiene un valor específico, dividido por la deviación estándar entonces de este estimador B K gorro. Y recuerden que eso va a ser básicamente el sigma por la raíz de el elemento kk que está dentro de la matriz x transpuesto por x a la menos 1. Sin embargo, aquí tenemos un problema, porque sigma mu cuadrado es un parámetro que es poblacional, es desconocido. Por lo tanto, en este caso, a no ser que se cuente con una muestra suficientemente grande, la distribución de este beta no va a ser necesariamente normal. Y por lo tanto, lo que hacemos nosotros es utilizar un estimador de ese sigma cuadrado que es poblacional, que le llamamos sigma cuadrado mu gorro. Y en este caso, eso me permite a mí transformar la distribución normal a una distribución t, donde en este caso la t, si ustedes se fijan ahora, es muy parecida a la distribución normal, pero en el denominador ahora tenemos el estimador de la varianza, o en este caso la deviación estándar poblacional, que es sigma gorro. Y esta división, que es bastante utilizada en econometría, se dice que tiene distribución t-student con t menos k grados de libertad. Y este estimador de la varianza se calcula como básicamente la suma de cuadrados residuales dividido por t menos k. Bien, entonces considerando ese breve resumen, que digamos es lo que uno debiese dominar de econometría 1 del método mínimo cuadrado ordinario, vamos a proceder a hacer una estimación, donde en esta estimación vamos a ir viendo algunos elementos que nos va entregando la mayoría de los paquetes econométricos, y vamos a tratar entonces también de dar una interpretación y dar más elementos que nos permiten recordar algunos puntos claves de econometría. Entonces, en el archivo que ustedes tienen disponible, que se llama Mortalidad Infantil, WF1, que es un archivo IO, contiene información para 64 países. Este ejemplo está tomado del texto Econometría de Amodal Gujarati, así que ustedes tienen la opción de profundizar más en ese ejemplo. Es una muestra de corte transversal, donde están considerando entonces 64 países. Tiene esta base de datos 4 variables, MI, TAF, PIP, P y TFT. La MI corresponde, de acuerdo a esto, a la mortalidad infantil en cada país, que es el número de muertes en un año de niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos. Está la tasa de alfabetización femenina, que está expresada en peso, perdón, en porcentaje.
está el PIB per cápita, que está expresado en dólares, y está la tasa de fertilidad total. En base entonces a este archivo, nos piden estimar este modelo que trata de explicar la mortalidad infantil a través de la evolución del PIB per cápita y de la tasa de alfabetización femenina. Se pide entonces interpretar los parámetros obtenidos y hacer un análisis general de los coeficientes. Entonces voy a pasar a IBIUS. Aquí tengo la base de datos que acabo de escribir. Está cada una de las variables, está su descripción. Entonces lo que tenemos que hacer es la regresión que nos piden. Para eso vamos a Quick, estimar ecuación. La variable dependiente es el PIB, perdón, es la mortalidad infantil. Recuerden que esto lo estamos explicando a través de una constante y a través del PIB per cápita y la tasa de alfabetización femenina, TAF. Cuando ponemos OK, aparece la siguiente regresión, que de hecho esta es la misma regresión que yo tengo aquí en la presentación. Cosas importantes antes de pasar a la interpretación de los parámetros y a un análisis más detallado de este output. Lo primero que uno hace, de acuerdo a lo que se aprende en un curso introductorio de econometría, es que esta regresión deberíamos asegurarnos que cumpla con, en este caso, los requisitos de que sean los residuos homoscedásticos, que no tengan autocorrelación, ya que eso garantiza entonces que la deviación estándar de cada parámetro está bien, en este caso, utilizada. Entonces, para eso Nibio tiene opciones que me permiten a mí evaluar los residuos de esta regresión. Primero, por ejemplo, vamos a ver los residuos, view, en este caso, hay una opción que se llama residuos actuales y estimados, y me da, por ejemplo, la opción de ver el gráfico de los residuos estandarizados. Y esta es la forma en la cual luce los residuos, que es más o menos lo que uno esperaba, y no tiene evidencia, digamos, de autocorrelación, y además uno no debe también esperar que existiera autocorrelación porque es una muestra de corte transversal. En una muestra de corte transversal es más probable que exista heteroscedasticidad, pero no autocorrelación. Lo otro también es que cada vez que nosotros hacemos la regresión, y esta que está acá, en IBIUS se crea una variable que se llama RESID, que es esta que está aquí, que de hecho no la puedo eliminar, es una variable de sistema, y esta variable yo le puedo entonces pedir el histograma, y el histograma me da de esta forma. De hecho aquí también lo añadí con la función de distribución normal, y me indica en este caso que efectivamente los residuos se tienden a aparecer, ¿cierto? O tienden a parecer que están normalmente distribuidos. Bueno, ¿cómo podemos comprobar esto en forma estadística? Es bastante sencillo. Nos vamos nuevamente a la regresión. Y a mí se me perdió la ventana de la regresión, pero lo vamos a estimar nuevamente. Entonces tengo mortalidad infantil, constante, PIB per cápita y tasa de alfabetización femenina. Aquí está entonces nuevamente la regresión y la forma en la cual nosotros evaluamos si los residuos tienen o no distribución normal. Vamos a la opción View. Hay una opción que se llama diagnóstico de los residuos, que es la que estoy mostrando, y aquí le vamos a pedir entonces el histograma y el T de normalidad. Aquí están nuevamente los residuos que había mostrado anteriormente, y lo que nosotros nos vamos a fijar es en esta última parte, donde dice estadístico y Arquevera, y la probabilidad. El estadístico y Arquevera lo que me indica es una prueba estadística que sirve para evaluar entonces si los residuos tienen distribución normal. Tiene una forma, digamos, de hacer los cálculos, pero lo importante entonces es analizar la probabilidad. Aquí lo que se está evaluando como hipótesis nula es que los residuos tienen distribución normal. La probabilidad que el valor P de una prueba, al ser mayor que el 5%, me dice que yo no debiese rechazar la hipótesis nula planteada. Normalmente, cuando uno hace un análisis econométrico, uno fija como base con qué nivel de significancia quiere hacerlo. ¿Cuáles son los clásicos? El 1%, el 5% y el 10%. Vamos a asumir en este ejemplo que estamos trabajando con un 5%. Por lo tanto, si la probabilidad que estoy analizando excede el 5%, en este caso yo no puedo rechazar la hipótesis nula porque estaría cometiendo mucho error si es que la llego a rechazar. En este caso, la hipótesis nula del estadístico y Arquevera es que los residuos se distribuyen normal, por lo tanto, eso nos está dando un buen indicador en nuestro modelo y quiere decir efectivamente que los residuos que explican o de la regresión donde estamos tratando de explicar la mortalidad infantil se distribuyen normal. Otro elemento importante es analizar la autocorrelación y heteroscedasticidad, y para eso entonces vamos nuevamente a residuos.
Vamos a la heteroscedaticidad, que es más probable que pueda existir en una muestra corte transversal. Y si ustedes se fijan en la última parte, dice test de heteroscedaticidad. Vamos a utilizar el de White, por ejemplo, que es uno de los más clásicos. Ponemos OK. Y recuerden que White tiene una especie de función de regresión auxiliar, que es la que está estimada acá abajo, y en base a eso se deriva entonces los estadísticos de White. Lo importante es que en la parte superior aparece el resumen. De hecho me da la hipótesis nula, me dice la hipótesis nula que se está evaluando y la hipótesis de homoscedaticidad. Por lo tanto, aquí yo veo que aquí están las pruebas estadísticas y aquí están los valores P, que son las probabilidades. Y en ningún caso puedo rechazar la hipótesis nula, dado que cualquier valor es mayor que el 5%. Esto quiere decir entonces que efectivamente los residuos de mi regresión están bien comportados y no sufren de heteroscedaticidad. Hay otra prueba de heteroscedaticidad que es bastante utilizada, que se llama la prueba de Breuch-Pagan-Gottfried, que es la primera que aparece acá. Y en esta prueba también obtenemos más o menos los mismos resultados. No se puede rechazar la hipótesis nula de no existencia de heteroscedaticidad o homoscedaticidad, lo cual está comprobando entonces que con dos pruebas ya tenemos residuos que son bien comportados desde el punto de vista de la varianza de esos errores. Ahora, también podemos analizar la autocorrelación, y eso lo vemos donde se llama test de autocorrelación serial, LMTs. Y en este caso, vamos a ver entonces el test de Breuch-Gottfried para correlación serial. Nuevamente, la hipótesis nula, si ustedes se fijan, es que no existe correlación serial hasta dos rezagos, y esos dos rezagos son los rezagos que uno construye con el residuo. Aquí está la regresión auxiliar que utiliza el test de Breuch-Gottfried, y vemos que la probabilidad, en este caso, es mayor que el 5%, y nuevamente no podemos rechazar la hipótesis nula. O sea que podemos concluir que hasta el momento el modelo que tenemos entonces no sufre ni de heteroscedaticidad ni de autocorrelación, y que además los residuos se comportan en forma normal. Es decir, que podemos hacer inferencia con este modelo y obtener información en base a este modelo. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en nuestro modelo hubiésemos tenido heteroscedaticidad o autocorrelación? Bueno, tenemos que entonces hacer una corrección al momento de estimarlo, porque eso quiere decir que las desviaciones estándar y probablemente el test estadístico de cada parámetro esté, en este caso, siendo calculado en forma errónea. ¿Cómo hacemos eso? Cuando uno va a la opción estimar, donde escribe el modelo de estimar, que es el que estoy mostrando, existe una pestaña que se llama opciones, y en la opción de opciones, si ustedes se fijan, dice método de la covarianza. El método ordinario es el que nosotros conocemos. Sin embargo, si yo ya sé que mi regresión sufre de autocorrelación, heteroscedaticidad, entonces tenemos que hacer un ajuste y vamos simplemente a estimarlo utilizando la corrección Hack o de Newey-West. Esto automáticamente hace el cálculo de los coeficientes, que de hecho no va a cambiar. Estos valores no van a cambiar, estos betas, pero lo que sí va a cambiar va a ser la desviación estándar, el test estadístico y probablemente la probabilidad si es que existía, digamos, algo suficientemente fuerte. Esto quiere decir que efectivamente pueden ser que hayan parámetros de la regresión original que hayan sido estimados como no significativos, pero al momento de corregirlos se transformen en significativos o viceversa. Uno anota OK, y cómo sabe que la regresión está corregida, porque ahora en la parte superior aparece que los errores estándares fueron calculados entonces con el método Hack, y esto entonces se traduce en que tenemos test estadísticos distintos, tenemos desviación estándar distinta y tenemos probabilidades que son distintas. En este modelo específico no hay grandes cambios porque vimos que se cumplían los supuestos de partida, y por lo tanto no hubo, digamos, un cambio relativamente alto. Voy a volver al original y vamos a empezar a obtener la información. Para eso me voy a ir acá, donde tengo el output de la regresión, de modo que yo pueda escribir y ir indicando los elementos. Lo primero que vamos a observar acá es que esta parte donde dice coeficiente corresponde a los betas estimados. Por lo tanto, yo el modelo de regresión estimado, donde la variable dependiente es la mortalidad infantil, yo puedo entonces expresarlo de esta forma. Yo puedo expresarlo a través de una constante, que sería el beta 1, que vale 263,64. Después tenemos el efecto del PIB per cápita, que de acuerdo a esto es negativo, es menos entonces 0,0056 por el PIB per cápita del país. Y después tenemos la tasa de alfabetización femenina, que también el coeficiente es menos 2,23. 2 entonces, 23 por la tasa de alfabetización femenina del país. Esta entonces equivale a la función de regresión muestral, que es la función que estimamos en base a la muestra entonces que teníamos de estos 64 países.
Antes de proceder con el análisis, lo primero que uno hace es evaluar la significancia individual de cada parámetro, es decir, aquí evaluamos la significancia donde establecemos que el parámetro beta i poblacional es 0. ¿Y esto cómo lo podemos, en este caso, obtener? A través del test estadístico. Recuerden que este test estadístico es el test que me permite a mí evaluar si realmente el coeficiente que estamos analizando desde el punto de vista estadístico es 0 o distinto de 0. Si el coeficiente fuese un 0, es decir, que no podemos rechazar la hipótesis nula, estaríamos señalando que la variable indicada no tendría un efecto significativo sobre la variable dependiente, que es la mortalidad infantil. En cambio, si este test, por ejemplo, que estamos aquí ya calculado, me indica que el parámetro es significativo, esto efectivamente quiere decir que si se mueve el PIB per cápita o se mueve la tasa de alfabetización, va a provocar entonces un movimiento significativo en la mortalidad infantil. Una columna importante que me permite tomar esta decisión sin tener que conocer la zona de rechazo, de no rechazo y el T de tabla, es la probabilidad. Recuerden que esto es el p-value o valor P de una prueba. Si este valor es mayor que 0,05, que es lo mismo que indicar que es mayor que un 5%, entonces en este caso no podemos rechazar la hipótesis nula planteada porque estaríamos cometiendo mucho error. Normalmente el nivel, como dije yo, de significancia para el análisis uno lo fija al 1%, al 5% o al 10%. ¿Cuáles son los más clásicos? El primero, que es el 5, y el segundo, y el primero, que es un 1%. ¿Qué puedo inferir si yo trabajo con un 1, por ejemplo, o un 5% o un 10%? Que ningún parámetro es, en este caso, digamos, o que todos los parámetros son significativamente distintos de 0, dado que la probabilidad que estoy viendo aquí en este caso es menor que el 5%, menor que el 1%, menor que el 10%. Por lo tanto, todos estos parámetros me indican, por ejemplo, que el PIB per cápita tiene una influencia significativa en la mortalidad infantil, y que la tasa de alfabetización femenina también tiene una influencia significativa en la mortalidad infantil. Si por algún motivo, por ejemplo, al haber hecho esta regresión me aparece que esto es 0,08 aquí, esto se traduce en un 8%, dado que yo me había fijado como límite máximo tolerable un 5%, y en este caso estoy cometiendo un error más alto si es que rechazo la hipótesis nula. En este caso, o en este ejemplo, si es que hubiese sido el valor, hubiese cierto indicado que la tasa de alfabetización femenina no es una variable significativa, lo cual indicaría que el coeficiente que se estimó, que es menos 2,23, en realidad es 0, y por lo tanto la tasa de alfabetización femenina no sería una variable relevante al momento de explicar la mortalidad infantil. Ese entonces es un breve resumen de cómo uno analiza este elemento, que es la probabilidad. Tenemos un R cuadrado que es bastante alto a este tipo de modelo, que es un 71%, lo cual indica que un 71% aproximadamente de la variación que experimenta la mortalidad infantil es explicada por la variación conjunta que experimenta el PIB per cápita y la tasa de alfabetización femenina. También tenemos un F global o F estadístico, donde estamos evaluando si los coeficientes en forma conjunta, beta 2 y beta 3, son significativos. El valor P es de un 0%, por lo tanto podemos rechazar esa hipótesis, y en este caso el modelo es globalmente significativo. Aquí aparecen otros indicadores como Durbin-Watson y otros indicadores de ajuste como el criterio de Akai, Quechua y Hanakin, que vamos a ver durante el desarrollo de este curso. Bien, como ya tenemos entonces estimado este modelo y sabemos que los parámetros son estadísticamente significativos, podríamos hacer un análisis respecto de los valores o qué indicarían esos valores. Primero, si nos fijamos, el PIB per cápita tiene un efecto negativo, que sería el esperado sobre la mortalidad infantil. Uno espera que en la medida que el PIB per cápita de la economía crezca, las personas tengan acceso a mejor sistema de salud, mejor sistema de educación, etcétera. Y lo mismo tenemos, o podríamos explicar con la tasa de alfabetización femenina. Que si aumenta la tasa de alfabetización femenina o aumenta el PIB per cápita, entonces debiésemos esperar una reducción en la mortalidad infantil. Bien, ¿cómo podríamos interpretar el PIB per cápita dado que está medido en dólares? Yo podría señalar que por cada dólar de aumento en el PIB per cápita, la tasa de alfabetización femenina, la mortalidad infantil se reduciría en 0,05 unidades. Eso, digamos, no hace mucho sentido con el ejemplo que estamos analizando, y como yo sé que esto está medido en dólares, yo podría multiplicarlo por 1000, de modo de que este coeficiente lo incremente y se transforme en 5 o en 5,6. Entonces yo podría indicar, por ejemplo, que por cada $1000 que aumente el PIB per cápita,
Eso va a implicar una reducción en la promedio en la muerte de niños menores de 5 años, que se reduciría en 5,6 por cada 1000 nacimientos vivos. Eso entonces implica que la mortalidad infantil se reduce en 5,6 niños por cada 1000 nacidos vivos. Algo similar podríamos hacer con la tasa de alfabetización. Recordemos que esta tasa está medida en porcentajes, por lo tanto yo digo que si la tasa de alfabetización femenina, por ejemplo, aumenta en un punto porcentual, no en un 1%, sino que en un punto porcentual, podríamos indicar que en promedio eso involucraría una reducción en la muerte de niños menores de 5 años, que equivaldría entonces a 2,23. Ahora, cuando tenemos esta regresión y ya tenemos entonces los elementos necesarios y nos aseguramos que se cumplieron todos los supuestos del modelo clásico de regresión lineal normal, podemos entonces hacer este ejercicio que acabo yo de mostrar. Ahora, también en el curso de econometría 1, uno sabe que no solamente se ocupa mínimos cuadrados ordinarios para estimar parámetros, sino que también hay un método que se llama el método de máxima verosimilitud. ¿Cuál es la diferencia clave entre el método de mínimo cuadrado ordinario y el de máxima verosimilitud? Es que el método de mínimo cuadrado ordinario, si ustedes se recuerdan que acabamos de ver, no requería establecer el supuesto de normalidad o de distribución de los residuos para calcular el vector beta a gorro. En cambio, en el método máxima verosimilitud, lo requerimos como supuesto de entrada. Es decir, que si yo no conozco la distribución de los errores, no puedo simplemente aplicar el método de máxima verosimilitud. Este método, la intuición es como sigue. O por qué funciona de esta forma es que yo sé que distintas poblaciones deberían entregar distintas muestras. Por lo tanto, si yo tengo varias muestras y tengo una, esa muestra tendría mayor probabilidad de pertenecer a una población en vez de a otra, porque obviamente esa muestra, ¿cierto?, se derivó de una de esas poblaciones. Entonces, lo que hace este método máxima verosimilitud, a diferencia del de mínimo cuadrado ordinario, es que estima los parámetros beta de una regresión, de tal forma que la muestra analizada, entonces con la que yo estoy trabajando, posea la probabilidad más alta de pertenecer a la verdadera población de donde provenía esa muestra. Ahora, ¿por qué este método también es ampliamente utilizado? Porque sirve para estimar modelos donde no existe la linealidad con los parámetros. Recuerden que el método mínimo cuadrado ordinario me exigía, por ejemplo, que si yo estimaba este modelo, el modelo tenía que ser lineal en los parámetros. Esto que indicaba que el exponente, ¿cierto?, de los beta tenía que ser 1. Sin embargo, si yo tengo este modelo de aquí, que es beta 1, por ejemplo, más la raíz de beta 2 por xi más mu sub i, yo no puedo estimar este modelo por mínimo cuadrado ordinario porque no cumple el criterio de linealidad de los parámetros, pero sí se puede estimar por máxima verosimilitud. Es decir, que el método de máxima verosimilitud es un método más versátil al momento de estimar un modelo. Bien, para estimar el modelo se requieren algunos pasos que aquí yo fui definiendo. Lo primero es contar con una muestra, por ejemplo, de la variable dependiente de tamaño n. Esa normalmente nosotros la obtenemos de una base de datos. Y en base a esa muestra, y conociendo que los errores entonces, por ejemplo, o la función de densidad de esa muestra, podemos entonces empezar a plantear las definiciones. Aquí estoy señalando que esta variable i tiene una función de densidad f, que aquí no estoy dándole ningún, digamos, distribución en particular, la estoy generalizando, y donde estamos entonces interesados en calcular parámetros θ. Lo primero es calcular la función de verosimilitud, que normalmente se nota como L sub n, donde corresponde a la pillatoria o la multiplicatoria de f de i sub i dado θ. Esta multiplicatoria, recuerden que lo que hace es hacer esto. F, por ejemplo, de I1 dado θ por F de I2 dado θ, y así hasta el último elemento de la multiplicatoria, que sería F de I sub n dado θ. Entonces, el primer paso es conocer la función de densidad, reemplazarla en la pillatoria y aplicar entonces o calcular la función de verosimilitud. El segundo paso corresponde al cálculo del logaritmo de la función de verosimilitud. ¿Y en qué consiste ese paso? Básicamente consiste en aplicarle logaritmo a la función del paso 1. Aquí está entonces el logaritmo de la pillatoria, aquí abrí la pillatoria, que fue lo que mostré anteriormente, y posteriormente aplico logaritmo dentro de este elemento, recordando que el logaritmo de la multiplicación, que está aquí, es el logaritmo de la suma. Y eso es lo que está escrito acá. Si ustedes se fijan, ahora es el logaritmo de la suma. Y eso no es otra cosa que entonces la sumatoria de logaritmos.
Es decir, que la función log likelihood, que es lo que normalmente aparece en las regresiones cuando ustedes lo estiman en un paquete econométrico, o lo que quiere decir que el logaritmo de la verosimilitud no es otra cosa entonces que la sumatoria del logaritmo de la función de densidad que nosotros vamos a asumir. Una vez que tenemos esta función, pasamos a la definición 3, que es plantear la ecuación de verosimilitud, donde nosotros derivamos entonces esa función con respecto a los parámetros de interés, igualamos a 0. Y de ahí entonces obtenemos los valores de teta gorro que nosotros andamos buscando. En el caso del modelo de regresión que estamos viendo, recuerden que nosotros tenemos un modelo que tiene K parámetros, y para hacer entonces la estimación, tenemos que tener como requisito la función de densidad de I sub I. Recuerden que el modelo me pide la función de densidad de I sub I, dado los parámetros que estoy calculando, que aquí es beta 1, beta 2, hasta beta K. Para hacer lo anterior, podemos recordar los supuestos del modelo clásico de regresión lineal normal, donde asumíamos que la esperanza del error era 0, que la varianza del error era moseástica, que no había autocorrelación, y con eso entonces podríamos establecer que los errores se distribuían normal con media 0 y varianza sigma cuadrado. Ahora, uno podría entonces deducir que la esperanza de I sub I, que sería aplicarle esperanza a este modelo, desaparecería el error dado estos supuestos, y simplemente esto se traduce entonces que la esperanza de la variable dependiente es esa expresión. La varianza ahora de la variable dependiente, porque también la necesitamos, es la esperanza donde acá I le resto su esperanza, lo elevo al cuadrado, y esto no es otra cosa que la varianza de los errores. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que si asumimos que los errores tienen distribución normal, entonces la variable dependiente también se va a distribuir normal, y esto es lo importante en este modelo, se va a distribuir normal con media, que está dado entonces por esta expresión, y con una varianza, que es la varianza de los errores. En términos matriciales también podríamos resumirlo como que I se distribuye normal multivariante, con media X por beta, y varianza sigma cuadrado por la idéntica de orden N. En el caso de un modelo de regresión simple, que es lo más probable que es, o el más fácil de explicar, antes de estimar los parámetros entonces beta 1 gorro, beta 2 gorro, recordemos que si una variable m, por ejemplo, tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces la función de densidad, esta es una definición, yo no lo estoy en este caso derivando, es 1 dividido por la raíz 2 pi sigma cuadrado por la exponencial de menos un medio, donde a la variable le resto su media y lo divido por la varianza. Entonces, en un modelo de regresión simple deberíamos aplicar esa función. Si tenemos un modelo de regresión múltiple, tenemos entonces que aplicar una función de densidad para regresión múltiple. Y esta también es una definición. Yo digo que si el vector m tiene distribución normal con media mu y varianza sigma, entonces su función de densidad va a estar dado por esta expresión, donde a lo mejor es un poco más complicada, pero todavía es trabajable. Tenemos que determinar aquí o calcular el determinante de la matriz, después de ese determinante aplicarle raíz, y tenemos que hacer estos cálculos intermedios, donde a la matriz M le resto su matriz de media, la transpongo, invierto la matriz de varianza y covarianza y lo multiplico por M menos mu. En el caso entonces de una función de regresión simple, recordemos que la función de densidad va a estar dada por esta expresión de aquí, y por lo tanto en la definición 1, que es la función de verosimilitud, está dado por la piatoria de eso, y sabemos que cuando a esa piatoria le aplicamos logaritmo, construimos la función log likelihood o el logaritmo de la función de verosimilitud, y en la sumatoria del logaritmo de esta expresión. Es básicamente eliminar esta piatoria, ¿cierto? Aplicar la sumatoria, el logaritmo, y a todo lo que está dentro. Ahora, esta expresión de aquí, antes de poder hacer las derivadas, que es la definición 3, que es donde planteamos entonces en este caso la derivada de la función con respecto a cada parámetro y lo igual a más 0, se le puede hacer una transformación de modo que sea más fácil aplicar la derivada. Es decir, vamos a aplicar los logaritmos dentro de esta expresión y vamos a tratar de hacerlo lo más lineal posible, de modo que la derivada sea más fácil. Aquí ustedes pueden revisar con calma, pero básicamente lo que hice fue pasar el logaritmo dentro de cada elemento, y una vez que ya tuve cierto esto más lineal, le apliqué la sumatoria y se transforma en este término de acá abajo. Y esta entonces es la función de verosimilitud que utilizan los programas econométricos para poder calcular cuánto es beta 1 gorro, cuánto es beta 2 gorro y cuánto es sigma cuadrado gorro. Practicamos entonces la derivada de esa función con respecto a beta 1, luego con respecto a beta 2 y posteriormente con respecto a sigma mu cuadrado.
Cuando practicamos la derivada con respecto a 1, aparece la misma condición necesaria de primer orden de mínimo cuadrado ordinario. Cuando practicamos con respecto a beta 2, es la misma segunda condición necesaria de primer orden de mínimo cuadrado ordinario. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir aquí? Que algo que normalmente también ustedes se ve con más detalle en econometría 1, que tanto el beta 1 y beta 2 de máxima verosimilitud son equivalentes en términos numéricos al beta 1 y beta 2 de mínimo cuadrado ordinario. Y estas son las fórmulas entonces de cálculo. Y es por eso a veces que el método de máxima verosimilitud simplemente no existe digamos, formalmente en los paquetes econométricos, sino que simplemente aparece el método de mínimo cuadrado ordinario, porque ambos métodos siempre van a estimar los mismos beta. Entonces, para recordar aquí, el beta de máxima verosimilitud va a ser igual al beta de mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, va a haber una diferencia con la varianza del error. Em, La varianza del error de máxima verosimilitud se considera que es sesgada. ¿Por qué? Porque al calcularla se determina como la sumatoria de cuadrados residuales dividido por n, y nosotros sabemos que la varianza del error de mínimo cuadrado ordinario, MCO, se determina como la suma de cuadrados residuales dividido por n menos k. Y esta es la varianza insesgada, por lo tanto esta necesariamente sesgada. Esto quiere decir que por eso a veces se prefiere también el método mínimo cuadrado ordinario, porque entrega estimadores, cierto, que son lineales e insesgados. En cambio, el máxima verosimilitud, los estimadores beta van a ser insesgados, pero la varianza, en este caso, su estimador va a ser sesgado. Sin embargo, nosotros podemos establecer una relación y podemos llegar a descubrir que cuando n tiende a infinito, o el tamaño de la muestra tiende a infinito, y el número de parámetros que estoy estimando es fijo, entonces el estimador de máxima verosimilitud será insesgado. Es decir, que cuando tenemos una muestra muy grande, estamos hablando, por ejemplo, una muestra que normalmente tiene 40, 50 observaciones o más, la diferencia que va a haber entre ambos estimadores de mínimo cuadrado ordinario y de máxima verosimilitud respecto a esta varianza va a ser muy pequeña. De hecho, cuando el n tiende a infinito, ambos van a ser iguales, y es por eso entonces que normalmente se dice que el estimador de la varianza es un estimador que es consistente. ¿Qué quiere decir que un estimador sea consistente? Que en la medida que el tamaño de la muestra tienda a infinito o se haga cada vez más grande, entonces obtenemos un estimador que es insesgado. Ahora, cuando hacemos esto desde el punto de vista múltiple, es un poco más complicado, como lo indiqué anteriormente. Ustedes después pueden revisar estos cálculos con calma. Aquí básicamente fui aplicando las definiciones para poder utilizar la función de densidad de un modelo de regresión múltiple. Y aquí cuando hacemos o practicamos entonces la derivada, vamos a obtener nuevamente las condiciones necesarias de primer orden de mínimos cuadrados ordinarios. Por lo tanto, uno que puede concluir nuevamente lo mismo que concluimos para el modelo simple, que en un modelo múltiple entonces la estimación de máxima verosimilitud me entrega los mismos estimadores que de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, ¿por qué este método también es utilizado? Porque me permite hacer algunas pruebas de hipótesis que son más flexibles que las que utiliza mínimos cuadrados ordinarios. Por ejemplo, podemos establecer una prueba que se llama el test de Wald, lo cual básicamente evalúa una hipótesis que puede ser lineal o no lineal, y esa es una de las grandes ventajas de este método. En el caso de mínimos cuadrados ordinarios, solamente podríamos calcular hipótesis que eran lineales. Aquí R es una matriz de restricciones, θ corresponde a los parámetros que estoy involucrando en la hipótesis nula, y Q corresponde a los valores que yo estoy estableciendo, a lo cual debe ser igual esa hipótesis. Lo que hace el test de Wald es que en este caso se estima el parámetro θ a través de máxima verosimilitud y se prueba si esta diferencia es cercana a cero utilizando la matriz de covarianza. Y esto es más o menos la idea que uno ve en mínimos cuadrados ordinarios cuando utiliza las pruebas T y F. Está la razón de verosimilitud, que la vamos a ver en breve, cómo la podemos nosotros utilizar, por ejemplo, en IBIUS, donde en este caso se estiman dos modelos. Se estima un modelo con y sin restricciones. El modelo sin restricciones básicamente me va a entregar los estimadores θ gorro. El modelo donde incorporo explícitamente las restricciones, que voy a ver de inmediato, se va a llamar θ tilde, y lo que hago entonces en esta prueba es evaluar la diferencia entre el logaritmo de las funciones de verosimilitud de ambas estimaciones. El logaritmo de la restringida, perdón, de la no restringida menos el de la restringida. Y esto, en este caso entonces veo si esto es cero o muy distinto de cero.
Y por último tengo el test de multiplicador de Lagrange, donde evalúo en este caso si al hacer la derivada de la restricción que estoy analizando, esa derivada es o no muy distinta de cero. Recordemos que la condición necesaria de primer orden implica que sea cero. Entonces lo que hace el test de multiplicador de Lagrange es evaluar si esa derivada está en torno al cero o se alejó mucho del cero al aplicar la restricción. Ahora, para calcular el test de razón de verosimilitud, lo que hago entonces es estimar el modelo sin restricción, luego estimo el modelo con restricción y hago esta resta, 2 veces el logaritmo de la función no restringida menos el logaritmo restringido, y esto tiene una distribución chi cuadrado con j grado de libertad y 1 menos alfa de probabilidad, donde j es el número de restricciones. Y nuevamente aquí, por ejemplo, podríamos establecer de hecho la zona de rechazo y no rechazo, para que nos acordemos un poco. Ese es más o menos como luce la distribución chi cuadrado. Aquí tengo 1 menos alfa de probabilidad, aquí tengo alfa de probabilidad. Esta es la zona de rechazo y zona de no rechazo. Este valor de tabla o valor crítico, entonces equivale a este chi cuadrado con j grado de libertad y 1 menos alfa de probabilidad. Y lo que tengo que ver entonces es si este sí de máxima verosimilitud LR pertenece o no a la zona de rechazo. Y por ejemplo, si este sí es menor que el chi cuadrado de tabla, yo entonces digo que no puedo rechazar la hipótesis nula planteada. En términos prácticos, por ejemplo, si yo tengo un modelo con 3 parámetros, beta 1, beta 2, beta 3, yo puedo calcular entonces la función de verosimilitud de esta forma. Esto va a ser un número. ¿Y cómo alimento ese número? Bueno, con este, digamos, al reemplazar todos estos valores, se obtiene entonces un número. Y este entonces es el no restringido. Ahora, si yo quiero probar, por ejemplo, que la variable x3 no tiene ningún efecto, por ejemplo, en la variable y, yo podría evaluar la hipótesis de que beta 3 es igual a 0. Y nótese que al evaluar la hipótesis que beta 3 igual a 0 es como si beta 3 desapareciera del modelo original y simplemente el modelo restringido, entonces, que debo estimar es un modelo que tiene 2 parámetros, beta 1 y beta 2. Al hacer eso, entonces, puedo calcular el nuevo logaritmo de la función, que ahora es el logaritmo restringido, porque yo incorporé formalmente la restricción que beta 3 igual a 0. Una vez que tengo entonces todos los números calculados, calculo el estadístico de la razón de verosimilitud y tomo la decisión si la hipótesis puede o no ser rechazada. Para hacer esto entonces, nuevamente vamos, o para ver la operación, vamos a calcular el modelo de mortalidad infantil. Y en este caso, yo ya lo tengo calculado. La idea entonces acá es calcular nuevamente el modelo, que ya lo tenemos de hecho determinado en Nibius, y ver si utilizando el test de razón de verosimilitud puedo eliminar la tasa de alfabetización femenina. Es decir, indicar que esta tasa, por ejemplo, no ayuda a explicar la mortalidad infantil, que es una variable redundante en este modelo. Aquí tengo el modelo ya estimado. Lo primero que hago entonces es estimar el modelo no restringido. Si ustedes se fijan aquí al estimar el modelo no restringido, que fue el mismo que teníamos en el caso de mínimo cuadrado ordinario, obtenemos el estimador de la varianza de máxima verosimilitud, que ¿qué es lo que es? Es la suma de cuadrados residuales que está aquí. Ahí está la suma de cuadrados residuales dividido por n. Y con eso entonces puedo calcular el logaritmo de la función de verosimilitud. ¿Y qué es lo que hago? Tomo la función que está aquí escrita y reemplazo los valores. Recordando que este elemento que estoy encerrando, que está al cuadrado, no es otra cosa que la suma de cuadrados residuales. Entonces fui reemplazando el valor de n. Bueno, aquí el logaritmo de 2pi, ustedes lo pueden cierto calcular en su calculadora. El logaritmo de, en este caso, la varianza de los errores, que está acá arriba, ya lo calculamos, y menos un medio entonces por la suma de cuadrados residuales dividido por la varianza. Al hacer ese cálculo se obtiene el logaritmo de la función de verosimilitud o log likelihood, que equivale a menos 328,1012, y que de hecho el programa, si ustedes se fijan aquí arriba, ya lo tiene precalculado. Así que este cálculo básicamente confirma lo que el programa está arrojando. Luego, en el paso 2, lo que hacemos es restringir el modelo, es decir, que ahora estimo un modelo donde la tasa de alfabetización femenina, estoy asumiendo que no tiene efecto, que es 0, y eso equivale, ¿cierto?, a señalar que beta 3 es 0. Y si ustedes se fijan, estimo un modelo que ahora es restringido, donde solamente tengo el efecto del PIB per cápita. Nuevamente hago lo mismo anterior, tengo la varianza de máxima verosimilitud, calculo el logaritmo de la función restringida, que le llamé teta tilde, y equivale a menos 361,63, que está aquí. Con esto entonces puedo calcular la razón de verosimilitud,
que es la diferencia que existe entre el logaritmo de la función no restringida con la restringida. Aquí está dos veces entonces la no restringida con la restringida, hay que tener cuidado con los signos. Y esto tiene una distribución chi cuadrado, que recuerden tiene en este caso un grado de libertad, porque estoy planteando solamente una hipótesis. Aquí me equivoqué, este es beta 3 igual a 0. Y en este caso entonces con los valores, podría establecer la zona de rechazo. Aquí tengo el chi cuadrado con un grado de libertad, y esto me da 3,84, eso se busca en la tabla estadística. Y tengo que el estadístico entonces de la razón de verosimilitud está bastante más a la derecha, está por aquí, y esto me da que un valor de 67,07. Esta es la zona de no rechazo, y esta es la zona de rechazo. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir aquí? Que basado, por ejemplo, en un 5%, que es lo que estoy asumiendo que estoy utilizando como nivel de confianza, yo puedo rechazar la hipótesis nula planteada. De hecho, era probable que hiciéramos eso porque si voy a la regresión original, por ejemplo, la tasa de alfabetización femenina tiene un valor P de un 0%, lo cual me indica que efectivamente la tasa de alfabetización femenina ejerce un efecto significativo en la reducción de la mortalidad infantil. Y es por eso entonces que ahora con el test de razón de verosimilitud acabo de comprobar que me está indicando que ese coeficiente realmente es estadísticamente distinto de 0. En IBIU, una vez que yo tengo la regresión original, también puedo pedirle que haga o calcule en forma automática el test de razón de verosimilitud, y es muy sencillo. Voy a la opción View, luego voy a la opción donde dice diagnóstico de coeficiente, y si ustedes se fijan hay una opción que se llama variable redundante, test de razón de verosimilitud, likelihood ratio. Apretamos aquí, o damos un clic, y me dice, ingrese la variable que usted cree que es la redundante en este modelo. ¿Cuál sería aquí? La tasa de alfabetización femenina, TAF. Y me da este resumen, donde aquí aparece, por ejemplo, el logaritmo de la función restringida, no restringida que nosotros acabamos de calcular. Y además, entonces, me da el estadístico ya calculado aquí. Me dice que es 67,07, que fue el mismo que nosotros calculamos manualmente. Y me dice que la probabilidad en este caso es de 0%. Por lo tanto, automáticamente podemos rechazar la hipótesis nula, al 1, al 5 y al 10%, lo cual quiere decir que efectivamente la tasa de alfabetización femenina es significativa al momento de explicar la reducción en la mortalidad infantil.